Segunda conversación. Él siempre había sido gobernado por el amor, sin deseos egoístas. Y habiendo hecho del amor de Dios el fin de todas sus acciones, había encontrado razones para estar bastante satisfecho con su método. Estaba contento cuando podía levantar una pajita del suelo por amor a Dios, buscándole solo a Él y nada más, ni siquiera esperando sus dones. Durante mucho tiempo había estado afligido interiormente por creer que se condenaría. Y ni todos los hombres del mundo podrían haberlo persuadido de lo contrario. Pero finalmente razonó consigo mismo de esta manera: no entré en la vida religiosa sino por amor a Dios, y me he esforzado por actuar solo para Él. Sea lo que sea de mí, sea perdido o salvado, siempre seguiré obrando puramente por amor a Dios. Por lo menos tendré este bien, que hasta la muerte habré hecho todo lo que me es posible para amarlo. Esta tribulación interior había durado 4 años, durante los cuales había sufrido mucho. Sin embargo, desde aquel momento había pasado su vida en perfecta libertad y una continua alegría. Puso sus pecados ante Dios, tal como eran, para decirle que no merecía sus favores, sin embargo Dios seguía derramándolos en él abundantemente. A fin de formar el hábito de conversar con Dios continuamente y de referir todo lo que hacemos a Él, al principio debemos dedicarnos a Él con cierto esfuerzo. Pero que después de un poco de esfuerzo deberíamos encontrar que su amor nos estimula interiormente a hacerlo sin ninguna dificultad. Él esperaba que después de los agradables días que Dios le había dado, le tocaría el turno al dolor y el sufrimiento. Pero no estaba inquieto por ello, sabiendo muy bien que no pudiendo hacer nada al respecto, Dios no fallaría en darle la fuerza para soportarlos. Cuando se le presentaba la ocasión de practicar alguna virtud, se dirigía a Dios diciendo: Señor, no puedo hacer esto a menos que me hagas capaz de hacerlo. Y entonces recibía fuerzas más que suficientes. Cuando había fallado en su deber, solamente confesaba su falta diciéndole a Dios: jamás podría hacer algo distinto, si me abandonas a mí mismo. Eres tú quien debe impedir mi caída, y corregir lo que está mal. Después de esto, no se consentía ninguna inquietud al respecto. Debemos actuar con Dios con la mayor simplicidad, hablando con Él franca y sencillamente, implorando su asistencia en nuestros asuntos en la medida en que ocurren. Dios nunca había fallado en concedérselo, como lo había experimentado frecuentemente. Recientemente había sido enviado a Borgoña, para comprar la provisión de vino para la comunidad. Tarea que le resultaba muy poco grata porque no tenía ninguna inclinación para los negocios, y porque era cojo y no podía moverse en el barco sino rodando sobre los toneles. Sin embargo, no se consintió ninguna inquietud sobre esto o sobre la compra del vino. Le dijo a Dios que se trataba de su negocio y que finalmente lo había hecho muy bien. El año anterior había sido enviado a Auvergne con la misma tarea, y aunque no podía decir cómo sucedió el asunto, todo había resultado muy bien. De la misma manera, con su trabajo en la cocina, al cual por naturaleza tenía una gran aversión, habiéndose acostumbrado a hacer todo por amor a Dios, en oración en todo momento, pidiendo su gracias para hacer su trabajo bien, todo le había resultado fácil durante los 15 años allí transcurridos. Estaba muy feliz en el puesto que ocupaba ahora, pero estaba tan dispuesto a renunciar a él como el anterior, ya que estaba satisfecho en cualquier circunstancia, pues hacía pequeñas cosas por el amor de Dios. Los momentos establecidos para la oración no eran diferentes de otros momentos. Se retiraba a orar, de acuerdo a las indicaciones de su superior, pero no deseaba esa clase de retiro. Tampoco los solicitaba, porque ni el trabajo más grande lo distraía de Dios. Debido a que conocía su obligación de amar a Dios en todas cosas, y que se había esforzado por hacerlo así, no necesitaba que un director le aconsejara, pero sí más bien un confesor que lo absolviera. Era muy sensible a sus faltas, pero ellas no lo desanimaban. Las confesaba a Dios y no discutía con él para justificarlas. Cuando así lo hacía, apaciblemente retomaba su práctica usual de amor y adoración. Durante sus inquietudes mentales no consultaba con nadie, sino que sabiendo por la luz de la fe que Dios estaba presente, entonces se contentaba con dirigir todas sus acciones a Él.
es decir, haciéndolas con el deseo de agradarle, sea cual fuera el resultado. Los pensamientos inútiles arruinan todo. Allí es donde comienzan los problemas. Pero tenemos que rechazarlos tan pronto como percibimos su impertinencia para el asunto que estamos tratando o para nuestra salvación, rechazarlos, y retornar a nuestra comunión con Dios. Al principio había pasado su tiempo de oración rechazando frecuentemente pensamientos erráticos, volviendo a caer en ellos. Nunca habías regulado su devoción según ciertos métodos como hacen algunos. Sin embargo, al principio practicó la meditación por algún tiempo, pero poco después lo dejó, por razones que no sabría explicar. Todas las mortificaciones y otros ejercicios corporales son inútiles en cuanto no sirvan para llegar a la unión con Dios por el amor. Lo había considerado, y descubierto que el camino más corto para ir directamente a Él era el continuo ejercicio del amor, y hacer todo en su honor. Tenemos que hacer una gran diferencia entre los actos del entendimiento y los de la voluntad. Los primeros eran comparativamente de poco valor, mientras que todos los otros lo son. Nuestra única misión es amar a Dios y deleitarnos en Él. Cualquier forma de mortificación, si carece del amor de Dios, es incapaz de borrar un solo pecado. Debemos esperar, sin ansiedad alguna, el perdón de nuestros pecados de la sangre de Jesucristo, solo preocupándonos por amarlo con todo nuestro corazón. Dios parece haber concedido los mayores favores a los más grandes pecadores, como monumentos más evidentes de su misericordia. Los mayores dolores o placeres de este mundo no podían compararse con los dolores y placeres que había experimentado a nivel espiritual. De esta forma no se preocupaba por nada ni temía nada, deseando solamente una cosa de Dios, el no ofenderlo. No experimento escrúpulos, por ejemplo, cuando fallo en mis tareas. Rápidamente lo reconozco, diciendo que estoy acostumbrado a obrar así. Nunca podré hacer algo distinto si soy abandonado a mí mismo. Si no fallo, entonces doy gracias a Dios reconociendo que viene de Él.